transporte? No. ¿Y por qué es un transporte pasivo? Facilitado. ¿Qué significa facilitado? No, al contrario, solita no puede hacerlo. Necesita unas proteínas, que son los GLUTs, que le abren las puertas de la membrana, abren un huequito, un poro, y por ahí ingresa la glucosa. Por eso es un transporte pasivo facilitado. Es pasivo porque es a favor del gradiente, no consume ATP, pero ella solita no puede. Necesita una proteína que abra la membrana y le diga, vamos, ingresa por aquí. Esa proteína son los GLUTs. Ahora, cuando estudiamos las proteínas y el transporte de aminoácidos, habíamos mencionado un cotransporte sodio-aminoácido, que le dijimos que era un transporte activo secundario. ¿Por qué era secundario? Porque se había gastado ATP en la bomba sodio-potasio. Aquí es igual. Hay unas moléculas que se llaman SGLT, que permiten el cotransporte monosacárido a sodio. O sea, el sodio está en exceso en la luz del intestino por acción de la bomba sodio-potasio. Aquí se gastó ATP, pero como el sodio está en exceso, se mueve a favor de su gradiente y arrastra glucosa. Arrastra glucosa, es un transporte activo secundario, porque se gastó ATP para poder aumentar la concentración de sodio fuera de la célula, en el lumen del intestino. Correcto, entonces los monosacáridos se mueven por transporte pasivo facilitado, esos son los GLUTs, o por transporte activo secundario, los SGLT. Correcto, ambos movilizan glucosa, monosacáridos, dependiente de sodio o independiente de sodio. Y luego los mismos GLUTs sacan los azúcares del epitelio intestinal, de las células epiteliales, hacia la sangre. Aquí está la sangre. ¿Por qué? Porque los azúcares tienen que llegar a la sangre para poderse distribuir en el organismo, como pasa con los aminoácidos que estudiamos la clase pasada. Bien. Bueno, esto es un poco lo de los transportes que les decía. El caso del transporte de los GLUTs es uniporte. Cuando se abren las compuertas solo entra un tipo de molécula, uniporte. En el caso de la bomba sodio-potasio sería antiporte, porque van el sodio y el potasio en direcciones diferentes. Y en el caso de los SGLT, este de acá, los SGLT, es un sinporte, porque las dos moléculas viajan juntas en la misma dirección. El sodio y los monosacáridos se mueven juntos en la misma dirección hacia el interior de la célula. Por eso se llama sinporte. Ahora, un pequeño detalle que lo vamos a ver una y otra vez en el curso. Ya verán, se van a cansar de oír. Cuando los azúcares llegan a la sangre, vamos a simplificar la historia. La glucosa, cuando llega a la sangre, aumenta la concentración de glucosa en sangre. ¿Cómo se llama ese fenómeno de aumento de concentración en sangre? Hiperglicemia o hiperglucemia. Muy bien. Cuando eso ocurre, cuando aumentan los niveles de glucosa en sangre, el páncreas, por acción de hormonas, el páncreas se entera que hay un aumento de glucosa en sangre. ¿Y qué hormona va a producir el páncreas cuando aumenta la glucosa en sangre? ¿Va a producir qué? Insulina. Insulina. El páncreas produce insulina. ¿Y qué sucede en las células cuando hay insulina producida por el páncreas? Bueno, imagínense que esta es una célula hepática o una célula muscular o un adipocito, ¿ya? Aquí hay receptores de insulina. La insulina viene del páncreas, se une a su receptor, el receptor manda señales al interior de la célula y ocurren un montón de cambios en el metabolismo que iremos viendo en el curso, pero además ocurre una cosa inmediata, y es que los GLUTs, que normalmente están dentro de la célula en endosomas, viajan a la membrana plasmática. ¿Para qué? Para abrir las puertas y que la glucosa ingrese de la sangre a la célula. O sea, la insulina tiene efecto hipoglicemiante, baja la glucosa en sangre.
¿Por qué? Porque la incorpora a las células, activa el transporte de los GLUTs, la traslocación, para hablar con propiedad, activa la traslocación de los GLUTs, de los endosomas dentro de la célula a la membrana plasmática. Y cuando los GLUTs llegan a la membrana plasmática, abren las compuertas y la glucosa ingresa a la célula. Y lo que había en la sangre baja. Por eso tiene efecto hipoglucemiante, disminuye la concentración de glucosa en sangre. Ese es el problema que tienen los diabéticos, que cuando usted se come esa glucosa y aumentan los niveles de glucosa en sangre, el diabético tipo 1 no produce insulina y la glucosa se queda en sangre. ¿Ya? El diabético tipo 2, escúchenme, el tipo 2 sí produce insulina. El problema con el diabético tipo 2 es que esta interacción no ocurre. Por lo tanto, hay insulina, pero no funciona. Bien, no es lo mismo la diabetes tipo 1 que ocurre en la infancia, en la adolescencia, en la que el páncreas endocrino es dañado, es una enfermedad autoinmune, no se produce insulina. Esa es la diabetes tipo 1, mientras que la tipo 2 sí hay insulina, pero la insulina no puede activar el receptor. Esta diabetes ocurre en los obesos, en los adultos mayores, correcto, es una diabetes diferente, no es la diabetes tipo 1 que ocurre en la infancia. Bien, y cuando la glucosa se queda en la sangre, ¿qué pasa? Cuando se queda en la sangre, ¿qué tenemos que hacer con ella? Si no la vamos a usar. Orinarla. Y para eso hay ósmosis. Para eso sale agua de la célula. Además de que usted tiene mucha sed, tiene polidixia, está tomando agua todo el tiempo, pero además sale agua de las células y usted orina y orina y orina. Tiene poliuria, porque tiene que botar la glucosa de alguna manera porque no la está usando. Tiene polidixia, mucha sed, y poliuria, mucho pipi, muchas ganas de ir al baño. ¿Está bien? Polidixia y poliuria. Y también tiene polifagia, tiene hambre todo el tiempo, porque las células del organismo no saben que usted no produce insulina. Ellas piensan que usted lo que no ha comido. Porque cuando la glucosa, escúchenme, está en la sangre, no se usa. Y por lo tanto las células dicen, ay, este hombre lleva una semana sin comer, y es hambre, 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 y usted come y come y come, y se pone flaquito, porque como no tiene glucosa para utilizarla, porque está en la sangre, usted empieza a movilizar grasas, a movilizar proteínas, ¿ya? Entonces tiene poliuria, orina mucho, polidixia, toma mucha agua, polifagia, come constantemente y además adelgaza así, se pone flaquito. ¿Está bien? Porque el metabolismo ha cambiado y usted deja de utilizar la glucosa como una fuente de energía, porque no la tiene, está en la sangre, y si está en la sangre, usted no la puede usar para tener energía. ¿Correcto? Esto me lo van a oír decir muchas veces, va a ir siempre al examen y siempre se van a equivocar. ¿Bien? Muy bien. Por ejemplo, es muy común, esto que les voy a decir ahora cuando se los diga se van a reír, y la mitad de ustedes lo va a poner en el examen. La mitad de ustedes en el examen va a poner que la insulina es producida por el hígado, por ejemplo, la mitad, más o menos, va a poner que la insulina viene del hígado. Se los aseguro. Muy bien, entonces, les he contado toda la historia desde que se comen el helado que tiene sacarosa y glucosa. Cuando se comen el helado, en la boca, sacarosa y lactosa, perdón, en la boca empieza la amilasa salival a degradar esos disacáridos. Cuando llega al estómago no pasa nada, en el intestino delgado se completa ese proceso por acción de la amilasa que viene del páncreas. La glucosa ingresa a las células del epitelio intestinal a través de los GLUTs, los SGLT, de ahí pasa, que son transportes pasivos facilitados y activos secundarios, de ahí pasa a la sangre, hay hiperglicemia, el páncreas produce insulina,
la insulina se une a su receptor, se movilizan los GLUTs a la membrana celular, se traslocan a la membrana y la glucosa ingresa a las células hepáticas, adipocitos, células musculares y al resto de las células del organismo para ser utilizadas como fuente de energía. Desde ya les adelanto, aunque lo veremos la clase que viene, que si usted incorpora mucha glucosa y usted no necesita energía al momento porque no está correteando, en el hígado se forma glucógeno y se guarda. Y en los adipocitos se forma grasa y se guarda. Y usted dice, ay, si yo no como nada frito, nada, ni mantequilla, ni me frío un platanito, nada, porque yo tengo esta grasa aquí. A mí lo que sí me gusta mucho es el flan, el postrecito, la mazamorra, me encanta, me lo como, pero sin grasa. No sé por qué me sale aquí. Digo, porque esa glucosa que tú no usas para nada se almacena en forma de grasa, porque tu organismo no sabe si dentro de un mes no vas a tener comida. Y él dice, yo lo voy a guardar y lo voy a guardar y lo voy a guardar en forma de grasa. Cuando estudiemos lípidos, veremos cómo los carbonos del azúcar terminan en los triacilglicéridos de la bolita de agua. ¿Bien? Listo, pero no nos vamos a meter en ese camino todavía. Correcto, comprendieron todo este proceso desde que usted se come el azúcar y le llega a la boca hasta que ingresa a las células. ¿Comprendieron? Bien, espero que sí, porque ha sido un caminito así, creo que bastante estructurado. Entonces, bueno, solo destacar que hay hormonas, ya las habíamos mencionado, con acción hipoglicemiante, como es la insulina, que disminuye la glucosa en sangre, hipoglicemiante, y otras tienen efecto contrario, hiperglicemiante. Ese es el caso del glucagón. El glucagón, que también viene del páncreas, hace exactamente lo contrario de la glucosa, de la insulina, perdón. Cada vez que estudiemos la insulina, el glucagón hace lo contrario. O sea, ellos son enemigo público número uno, se odian. Cada uno hace lo contrario del otro. Mientras que la insulina, escúchenme, le gusta guardar, es como una ardillita que guarda para el invierno, guarda glucosa, guarda grasa, guarda todo lo guarda. El glucógeno es al revés, el glucagón, perdón, el glucagón es al revés, usa, moviliza glucógeno, moviliza grasas, úsalo, es todo lo contrario, ¿está bien? Y hay otras hormonas importantes, el cortisol, la hormona de crecimiento, la adrenalina. La adrenalina es hiperglicemiante, saca glucosa para la sangre. ¿Por qué la adrenalina movilizará glucosa? ¿Por qué sacará glucosa para la sangre la adrenalina? ¿Por qué? ¿Para qué sirve la adrenalina esencialmente? Ustedes nunca le han dicho, uy, como tengo la adrenalina alta, uy, la adrenalina me sube. ¿Qué cosa es adrenalina? Cuando sube la adrenalina, hay una canción que dice así, me sube la bilirrubina, ¿ya? Cuando sube la adrenalina, ¿qué pasa? Picos de energía, más que nada, esencialmente, si lo miramos evolutivamente, es corre que viene un mamut. La adrenalina es corre, te pone el corazón a 1000, el cerebro de pronto te vuelves inteligente y respondes los exámenes. ¿Ya? Por eso el estrés ayuda a resolver exámenes. De pronto así, a no ser que te paralice como un conejito, pero normalmente estar estresado un poquito ayuda. Te aviva, ¿por qué? Porque moviliza glucosa, el cerebro se pone lúcido, el corazón late y los músculos tienen suficiente energía para correr, porque la adrenalina es para correr, para huir. ¿Qué sucede hoy en el mundo actual? Que hay muchos estímulos que generan adrenalina y usted no tiene que correr para ningún lugar. Entonces usted tiene picos de adrenalina, picos metabólicos, moviliza glucosa y está sentado viendo una película de terror, ¡ah!, pero no corre para ningún lugar. Tiene la adrenalina 1000 ahí. Y eso obviamente tiene efectos a largo plazo. Bien. Miren, este gráfico está súper bonito y es la manera en que se produce, o sea, estos son los picos de glucosa, miren, picos de glucosa, y esto es la concentración de insulina y de glucagón. Desayuno, almuerzo y comida, estas son las horas del día. Desayuno 7 de la mañana, almuerzo a las 11 y cena a las 5 de la tarde, qué sé yo.
Desayuno, almuerzo y comida. Cuando usted desayuna, almuerza y come, obviamente tiene picos de glucosa, ¿sí o no? Y cuando hay picos de glucosa, inmediatamente después hay picos de insulina, porque la insulina tiene que salir del páncreas para llevar la glucosa al interior de la célula. ¿Correcto? Y con el glucagón pasa exactamente lo contrario. Cuando hay picos de insulina, el glucagón disminuye y los picos de glucagón ocurren cuando usted no come. Cuando usted no está comiendo, los picos de glucagón permiten que la glucosa en sangre se estabilice. Usted desayuna y después se va para el paradero. Y está 2 horas para un lado. Llegó, no paró, paró allá, me mandé a correr. En ese proceso, la glucosa en sangre empieza a disminuir. Y el glucagón permite movilizar glucosa a la sangre para que usted tenga niveles estables de glucosa. O sea, si usted se levanta y desayuna, o no desayuna, bueno, vamos a poner la condición ideal, desayuna, se produce insulina, la insulina dice vamos a guardar la glucosa, y después de 2 horas correteando, yo aquí ahora, correr para aquí, para allá, para aquí, para allá, ver, ya yo desayuné hace 2 horas y pico, yo lo que tengo es glucagón en el organismo, porque mi glucosa tiene que estar estable en sangre la concentración. ¿Cómo se estabiliza? Porque el glucagón, cuando yo no como, está sacando glucosa para la sangre. La está sacando del glucógeno para la sangre. ¿Está bien? Yo le bromeaba el año pasado cuando puse esta imagen por primera vez, yo bromeaba y yo decía que yo por las noches, sobre medianoche, me comía siempre un pancito con mantequilla porque me daba miedo que tuviera una hipoglicemia de madrugada. Entonces yo tenía mis picos de insulina, eso pasa también y eso es dañino. Los picos de insulina se vuelven estables, no hay picos. Usted tiene insulina todo el tiempo, porque si usted está comiendo todo el tiempo y a toda hora, la insulina siempre se está produciendo. Y eso que trae a la larga que la interacción insulina-receptor se dañe y usted tenga diabetes tipo 2 cuando tenga 70 años. Como le pasa a casi todos los viejitos. Casi todos los viejitos tienen diabetes tipo 2. Y usted lo ve tomando metformina, haciendo ejercicio ya cuando no pueden casi moverse, o comiendo frutas, haciendo lo que no han hecho nunca en su vida, como me va a pasar a mí. ¿Ven? Casi todos nuestros abuelos tienen diabetes tipo 2, casi todos, que es el resultado de un metabolismo dañado después de años de maltrato al organismo. Correcto, comprendieron. Este gráfico es súper bonito y muy ilustrativo. Desayuno, almuerzo y comida, picos de insulina, y justo cuando usted no tiene picos de insulina y no está comiendo, hay picos de glucagón. ¿Bien? ¿Para qué? Para mantener la glucosa en sangre estable. Aunque usted no coma, la glucosa tiene que ser estable. Si usted se pone en un maratón, usted desayuna y va a correr una maratón de 42 kilómetros. Esto que voy a decir ha ido más o menos a la mitad de los parciales. Usted corre una maratón de 42 kilómetros y le sacan sangre al final y su glucosa es normal. Pero si el tipo lleva corriendo 6 horas, no importa. Para eso está el hígado, para liberar glucosa a la sangre. Para eso está el glucagón, para movilizar glucosa. Los niveles de glucosa se estabilizan, porque si los niveles de glucosa bajan por debajo de lo normal, al hombre le da una hipoglicemia y se cae en el piso y no puede correr. ¿Ya? Entonces para eso está el hígado, que lo estudiaremos un poquito más adelante y veremos la importancia que tiene. Digo. ¿Cómo? El glucagón por el páncreas también, claro. Mira, míralo aquí, tu pregunta está aquí. Las células beta del páncreas producen insulina. Cuando hay hiperglicemia, ellas producen insulina para bajar la glucosa. Mientras que las células alfa, cuando hay hipoglicemia, producen glucagón para hacer lo contrario, para movilizar glucosa a la sangre, ¿está? Para movilizar ácidos grasos. Recuerden que la insulina lo único que hace es guardar. Ella quiere que el hígado fabrique glucógeno para guardarlo, quiere que los adipocitos fabriquen grasa para guardar, mientras que el glucagón hace lo contrario, moviliza a las fuentes de energía. ¿Está bien? Bueno, aquí hay una tablita donde se resume justo, mira, dónde se producen cada una de estas hormonas, qué pasa con respecto a la concentración de glucosa, qué provoca, respecto a la concentración de glucosa, y qué rutas metabólicas estarán activas. Sobre todo glucogenólisis, por ejemplo, que es degradación de glucógeno, que lo veremos en la clase que viene, no se preocupen.
¿Está bien? Y ya para cerrar toda esta parte, faltaría hablar sobre algo súper interesante que a muchos nos afecta, que es la capacidad de procesar la lactosa. La lactosa, casi todos los que estamos acá somos resistentes a la lactosa. Casi todos somos resistentes. En épocas previas, yo compraba una leche de Gloria que era Bonlé sin lactosa, en aquellos tiempos en que valía 11 soles el six-pack. Cuando empezó a subir, ahora vale 20 soles el six-pack, y le tengo que decir a mi estómago, agárrate, que no hay Bonlé sin lactosa porque no la puedo pagar. Pero han aparecido otras opciones por ahí, una Life de no sé qué diablo, otra no sé qué de no sé cómo, y entonces por ahí nos hemos ido controlando. En mi casa, mi esposa y mi hija no tienen problema con la lactosa, pero yo soy un desastre, o sea, un desastre. Unos cólicos horribles. Y además, esto me lo ha explicado mi esposa, que es médico, en la medida que tú tienes problemas para procesar la lactosa y tú empiezas a tomar leche deslactosada, es peor. O sea, tu organismo cada vez se acomoda más. Entonces yo en Cuba tomaba cualquier leche, la que había. Mira, si yo en Cuba llego y digo, ¿tiene leche sin lactosa? Me dicen, pero señor, pero psiquiátrico, lléveselo por favor. Entonces yo tomaba lo que aparecía, incluyendo cosas que a lo mejor no eran leche, pero yo creía que era leche. ¿Bien? Pero aquí llegué y ¡ay, mira la leche sin lactosa! Empezaron esas, como dirían en mi tierra, esas pajarerías. ¡Ay, la leche sin lactosa! ¡Ay, la lechuga que crespa morada! Ese tipo de pajarerías. Entonces, empecé a tomar leche sin lactosa y eso ha sido para peor. O sea, eso me ha agudizado el problema. Y si yo me tomo un tarro de leche Gloria azul, esa azul oscura, ¡ay, mamá! ¡Qué dolores! ¡Qué cólicos! Horrible, horrible, horrible. Horrible. ¿Por qué? Porque como la lactosa usted no la puede degradar, esa lactosa es procesada por las bacterias del intestino, produce gases, además produce diarrea, hay mucha movilización de agua. Bueno, horrible, ¿para qué les voy a contar? Yo iba al paradero para ir a la universidad. ¡Qué dolor! ¡Ay, Dios mío, ayúdame a llegar! Muy bien. Listo. Bueno, con esto terminamos todo el preámbulo. Degradarse por la amilasa salival los disacáridos, en el estómago no pasa nada, en el intestino delgado la amilasa pancreática termina de degradar los enlaces glucosídicos, los monosacáridos entran al epitelio intestinal por transporte pasivo facilitado o por transporte activo secundario, de ahí pasan a la sangre, hay hiperglicemia, el páncreas produce insulina, la insulina interactúa con sus receptores, provoca la translocación de los GLUTs a la membrana plasmática, la glucosa ingresa a las células y hay hipoglicemia o estabilización, no estabilización, tiene efecto hipoglicemiante y estabiliza la glucosa en sangre. Ese puentecito, si se lo aprenden o si lo logran contar ustedes, tienen la batalla ganada. Bien, listo. Vamos entonces, ¿alguna duda, alguna cuestión que quieran ver acá?